Hola, buenas noches. Esto es Espacio en Equilibrio. Es un programa de reflexiones sobre salud y salud mental responsable del Instituto de la Familia IFAC. Yo soy Gabriela Martín del Campo y esta noche vamos a escuchar el ABC de las vacunas COVID con la doctora Lorena Reyes Santos. La doctora Lorena Reyes es médico cirujano por la UNAM, FES Iztacala. Es maestra en Ciencias de la Salud con enfoque en Inmunología por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es psiquiatra por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Tiene una alta especialidad en Biología Molecular, Genética y Psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. ¿Qué tal, Lorena? ¿Lo dije todo bien? Todo perfectísimo, Gaby. Muchas gracias. Muy bien, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en este ratito de reflexión. Pues muy bien, Lorena. Pues, ¿qué te parece si empezamos un poco como a entender qué son las vacunas, cómo generan inmunidad las vacunas, qué es esto de la infección? Porque, pues, decir, oímos vacunas, 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 te vas a vacunar, no, tienen un chip, quién sabe. Y entonces, pues la idea es pues que todos conozcamos cómo funciona esto. Y pues no sé, yo creo que si no tienes inconveniente, podríamos empezar por entender qué es una vacuna, cómo causa inmunidad y qué pasa con esto de las infecciones. Perfecto, yo encantada les voy a compartir aquí algunas diapositivas que tengo para ustedes y pues como dices, Gaby, vamos a empezar con cómo se genera la inmunidad por las vacunas, ¿no? Y no solo por las vacunas, sino ante cualquier infección. Nosotros generalmente, ante cualquier patógeno o cualquier microorganismo extraño que vaya a ingresar a nuestro organismo, vamos a montar cierta respuesta inmune. Vamos a tener respuestas inmunes innatas y respuestas adaptativas. Nosotros ya tenemos una respuesta por default en el organismo cuando llega un agente extraño o un agente desconocido. Estos agentes van a ser reconocidos por algunas células de nuestro organismo que se llaman fagocitos, algunas proteínas que se llaman complementos o algunas otras células que se llaman natural killers. Entonces, estas respuestas innatas se llevan a cabo en unas horas después de que entra este microorganismo. Puede durar más o menos entre 6 y 12 horas. Después de esas 12 horas, si no se logra erradicar a este microorganismo, entonces vamos a empezar con un tipo de inmunidad adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? A partir de las 12 horas, 24 horas, hasta la semana aproximadamente de la infección, nuestro cuerpo se va a encargar de tratar de reconocer a ese microorganismo y generar ya sea anticuerpos o células que puedan destruir a ese microorganismo o esa sustancia extraña que está agrediendo a nuestro cuerpo. En este caso, tenemos dos tipos de respuesta. Una respuesta adaptativa celular, células que van a estar atacando a este microorganismo, o una respuesta humoral. Es decir, vamos a producir los famosísimos anticuerpos contra el microorganismo que nos está invadiendo. ¿Cómo vamos a montar esta respuesta inflamatoria, ¿no? Esta situación ha estado como muy de moda, sobre todo en esta situación del SARS-CoV-2, pero me gustaría que nos quedara un poquito claro cómo se monta esta respuesta inflamatoria. Generalmente, les digo, vamos a tener células de defensa en el organismo que van a captar a este microorganismo extraño. Una vez que lo captan, lo van a deshacer dentro de esa célula en pequeñas partículas y esas pequeñas partículas se las van a ir presentando, como en una fiesta cuando uno no conoce a nadie y de repente llegas con uno de tus amigos y te empieza a presentar a Juan, a Pedro y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas pequeñas partículas se van a ir presentando a nuestras células efectoras, en este caso los linfocitos, y eso me va a permitir que yo tenga una respuesta celular o una respuesta humoral.
¿Qué quiere decir? Que como yo ya reconozco a este nuevo microorganismo y como yo ya lo voy a reconocer como una situación extraña, lo que vamos a hacer es activar ya sea a mis células o bien generar anticuerpos para poder atacar a este microorganismo y destruirlo antes de que me genere una respuesta inflamatoria y que me genere la enfermedad. Entonces, como les decía, vamos a tener dos tipos de respuestas inmunes. Una que está mediada por las células de defensa y otra que se llama humoral, que está mediada por los anticuerpos que vamos a tener. ¿Qué es lo que vamos a tener como responsables? A los linfocitos. Los linfocitos T van a tener que ver con la inmunidad mediada por células. Los linfocitos B van a ser los encargados de generar todos los anticuerpos que yo voy a tener y que me van a proteger de cualquier microorganismo. Todos estos anticuerpos se van a quedar en el suero, en la sangre. Es por eso que en algunos casos de infección por SARS-CoV-2 se está utilizando plasma de pacientes que ya fueron infectados. ¿Por qué? Porque esos pacientes ya generaron toda esta respuesta, ya generaron anticuerpos y estos anticuerpos ya se los puedo pasar a alguien que apenas se está cursando con la enfermedad. ¿Qué es lo que busca el cuerpo? En el caso de la inmunidad mediada por células, lo que busca el cuerpo es activar a otras células para eliminar estos microorganismos o bien matar las células infectadas para poder frenar la infección. En este caso, la respuesta inmunitaria es muy importante. ¿Por qué? Porque si se nos sale de control, esta situación de empezar a matar a las células infectadas nos puede generar consecuencias muy graves, como es lo que pasa en los casos graves de neumonía por SARS-CoV-2. Y en el caso de los anticuerpos, lo que hacemos es bloquear las infecciones y eliminar todos los microorganismos que están fuera de las células. ¿Qué pasa con estos anticuerpos? Se han escuchado mucho y de hecho muchas de las pruebas para SARS-CoV-2 lo que detectan son los anticuerpos. Tenemos muchos tipos de anticuerpos en el cuerpo. Los que generalmente se buscan en este tipo de infecciones son los IgM y son los IgG. Estos IgM son los anticuerpos que se generan cuando está la infección activa. Son de los primeros que se van generando y más o menos tienen una duración de 7 días. Por eso, en estos casos, cuando nosotros nos hacemos una prueba de antígenos, de anticuerpos, para ver si tenemos la infección, se dice que tenemos una infección activa en ese momento cuando tenemos la presencia de anticuerpos IgM. Cuando ya empezamos a tener otro tipo de anticuerpos como los IgG, estos ya son anticuerpos de memoria. Requieren mucho más tiempo para generarse y lo que van a hacer va a ser una respuesta muchísimo más compleja. Vamos a echar a andar con estos IgGs una respuesta celular mucho más avanzada. Vamos a activar varias vías para poder eliminar esos microorganismos y estos anticuerpos sí van a poder pasar la placenta y entonces también proteger, en el caso de las mujeres embarazadas, por ejemplo, a los bebés cuando uno ya contrae esta enfermedad. Estos anticuerpos IgG tienen mucha mayor duración. En el caso de SARS-CoV-2, aproximadamente se han documentado unos 3 meses, a veces un poco más de tiempo, y nos van a proteger después de que ya tuvimos una infección. Entonces, ¿qué pasa con la infección por SARS-CoV-2? ¿No? Ya muchos hemos visto como las fotografías de cómo es el coronavirus, pero en realidad parte de la estructura de este es lo que nos va a permitir el desarrollo de las vacunas, para poder nosotros
montar una respuesta inflamatoria y una respuesta inmune efectiva, necesitamos tener proteínas específicas para que no vaya a reconocer a otro tipo de células o a otro tipo de microorganismos. Entonces, en el caso de el SARS-CoV-2, lo que vamos a tener principalmente van a ser dos proteínas que nos van a permitir el reconocimiento de este virus. Una va a ser la proteína S o proteína Spike, que utiliza el virus para poder entrar a las células. Y la otra va a ser la proteína E, que lo que va a permitir es que este virus empiece a infectar a otras células. Además, el ADN y el ARN de este virus va a tener una proteína que lo que va a hacer es que va a impedir que el cuerpo esté identificando el ADN de este virus y entonces lo identifique como propio y empiece a replicar el virus. ¿Qué es lo que pasa una vez en el cuerpo? El SARS-CoV-2 se va a pegar a alguna de las células del cuerpo por estas proteínas S, se va a meter a las células que nosotros tenemos, que se están replicando de manera natural, y entonces va a empezar a utilizar el virus, la maquinaria de nuestras propias células para empezar a multiplicarse. Y una vez que se multiplica, entonces vamos a tener muchísimos virus que cada uno de ellos va a empezar a montar una respuesta inflamatoria y viene la infección grave por SARS-CoV-2. Entonces, lo que va a tratar de hacer cualquier vacuna va a ser reconocer alguna parte específica del virus, de la bacteria o del microorganismo que nosotros estemos buscando protegernos para poder montar toda esta respuesta, poder generar anticuerpos, poder activar a la inmunidad celular y entonces a la hora que entra este virus se reconoce de manera inmediata, se monta esta respuesta inflamatoria y se elimina antes de que lleguemos a la fase de infección. ¿Cómo ves, Gaby? ¿Tienes alguna duda hasta ahí? No. Lo que estoy entendiendo es pues que este virus entra en nuestras células, produce una respuesta inflamatoria y se usa las células, digamos, para poder pues generar más virus, ¿no? Es decir, de pronto mete alguna información en las células pues tienen más virus adentro, digamos, y esto destruye la célula, pero produce que más virus se formen, digamos, ¿no? Efectivamente. Y como son virus que nosotros no podemos, que no son parte de nuestro organismo de manera habitual, se monta esta respuesta para tratar de eliminarlos y el problema va a ser cuando se sale de control esa respuesta inflamatoria. Justamente eso es lo que pasa en los casos graves. Por eso en casos graves se utilizan medicamentos que tratan de modular esa respuesta inflamatoria porque en un intento desesperado del cuerpo por eliminar el virus, cuando ya son muchos, cuando ya no se puede frenar como la cantidad de virus que tenemos, les digo, o sea, el cuerpo lo que hace es matar a las células que ya están infectadas. Entonces, empieza a matar a nuestras propias células y es por eso que la inflamación es tan grande, que el daño en los pulmones se hace tan extenso y que es una respuesta inflamatoria tan intensa que empieza a dañar también otros órganos y otros sistemas. Entonces, esto es lo que les comentaba. Normalmente, en una respuesta inmune que es completamente saludable, se reconocen estos microorganismos y las células que están infectadas, cuando son poquitas, se eliminan de una manera muy rápida, o bien cuando tengo los anticuerpos, los anticuerpos inmediatamente reconocen al virus y se elimina de manera muy eficaz, causando una inflamación mínima y obviamente un daño pulmonar también mínimo. El problema es cuando esta respuesta se me sale de las manos
que es lo que ocurre en los casos graves de COVID, y entonces empezamos a tener una respuesta muy exacerbada, empiezan a llegar muchísimas células de defensa para tratar de contener esta infección, y esto también me empieza a generar que empiecen a morir muchas células, que empiece a haber mucha inflamación, y entonces empiezo a tener daño que puede llegar a ser irreversible, ¿no? En algunos casos, incluso pacientes con enfermedad grave ya quedan con algún tipo de secuela, principalmente pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que hace la vacuna? ¿No? Hay muchísimos tipos de vacuna, ahorita vamos a platicar un poquito de cada una de ellas, pero cada una de ellas, independientemente de el mecanismo que utilice cada uno, lo que va a tratar de hacer es presentarle esos pedacitos de las proteínas que cubren al coronavirus para poder echar a andar una respuesta inmune controlada. Es decir, le presento un pedacito, le digo, ok, mira, esto es el coronavirus, el sistema inmune lo reconoce y empieza a detectar que es un organismo amenazante, y va a empezar a tener células que me van a proteger en caso de que ese organismo entre. En el caso de las vacunas, no, solamente en algunos casos se utiliza el virus inactivo, pero la mayoría de ellos utilizan solamente una pequeña parte del virus para que el organismo lo pueda reconocer de manera eficaz, pueda montar esta respuesta inflamatoria, pueda tener listas a las células para atacarlo en caso de que entre al cuerpo, y que empiece a generar los anticuerpos para que en caso de que entre al cuerpo también estas células puedan neutralizar al virus y eliminarlo de forma muy eficaz. Muy bien. Les voy a platicar un poquito, no sé si tengas alguna otra comentario, Gaby, pero si no, les voy a platicar un poquito de qué tipos de vacunas hay y cuáles son las que han llegado a México. Claro, porque fíjate que cuando yo preguntaba, cuando me vacunaban a mí, ¿no? Me preguntaba, ¿qué es eso de la vacuna? ¿Por qué me la ponen, no? Y me decía, me acuerdo que el pediatra me dice, pues es el bichito, así me decía, pero atontado, eso me decía, ¿no? Entonces, pues yo me quedé con la idea de que era el bichito, pero atontado, ¿no? Pero bueno, ahora sabemos pues que hay diferentes vacunas que se hacen de diferentes formas, que hay investigación tras estas técnicas distintas, y pues ahora hemos visto que si unas se ponen una vez, que si unas se ponen dos veces, que cuáles son más eficaces, que de qué marca, que por qué vienen unas y otras, que las ideas así eh, sobre que una no está todavía comprobada su eficacia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos ayudarías muchísimo si nos explicaras cuáles son los diferentes tipos de vacunas, cómo se crean, digamos, qué hace cada una de ellas, y marcas y todo, por favor, Lori. Claro, porque como dice, ¿no? O sea, muchas veces nos quedamos con esta idea de que la vacuna solo es el bicho medio atarantado para que uno lo pueda reconocer y entonces montar la respuesta inmune, ¿no? El problema con este tipo de vacunas es como la que tuvimos en algún momento, por ejemplo, para influenza, ¿no? Esa en un principio, en la pandemia de influenza, de las primeras vacunas que salieron eran virus vivos atenuados, se llaman. ¿Qué quiere decir? Es el microorganismo completito por algunos procesos químicos o por algunos procesos, por ejemplo, de choque térmico en el que alteran la temperatura y entonces inactivan al virus, y podemos montar esta respuesta inflamatoria. El problema es que como está el virus completo y como solo está medio atarantado, si se le quita eso atarantado al virus, puede llegarme a infectar. Entonces, en un caso como en de esta pandemia con coronavirus, es una situación relativamente riesgosa meter el virus completo. Entonces, por eso empezaron a desarrollar muchas otras técnicas mucho más avanzadas para
no tener que meter el virus completo para poder montar esta respuesta inflamatoria y poder generar estos anticuerpos efectivos contra el virus sin tener el riesgo de tener la enfermedad. Claro, pero entonces, el virus, digamos, no se puede reproducir solo como una bacteria, ¿no? Sí, No, por eso es que... esa es una de las características muy importantes del virus. Okay. Cualquier virus, el que sea, necesita estar adentro de una célula humana o de una célula animal para poder reproducirse. Es decir, que no es un bicho como tal, digamos, ¿no? Es una cosa que tiene ARN adentro o proteínas que va y se pega a una célula en particular de su preferencia, digamos, como si... Funcionan un poco como los parásitos. Se Okay. tienen que meter a la célula y entonces empiezan a utilizar toda la maquinaria de la célula para poder crear más copias del mismo virus. Pero Claro. necesitan toda esa maquinaria porque ellos mismos no lo tienen, a diferencia de las bacterias. Las bacterias tienen toda su maquinaria y pueden replicarse solitas. Los virus no, necesitan meterse a una célula para poder empezarse a multiplicar. Claro, que en este caso son las células respiratorias, no son otras células, digamos, ¿no? Es decir, no es que se te meta por la piel, ¿no? Sino que tú mismo te los introduces cuando llevas tus manos a la nariz, a la boca, a los ojos, ¿no? Que están en contacto con el sistema respiratorio, supongo, ¿no? Exactamente. Ok, y Entonces, este virus tiene material genético que se llama ARN y eso es lo que inyecta de alguna manera, y los virus atenuados, digamos, por ciertos procedimientos, todavía tienen ese ARN ahí activo y en algún momento pueden infectar, ¿no? Y sobre todo este virus, ¿no? Pero entonces hay otra forma de hacer una vacuna que no tenga este virus completo con todo el ARN y toda la maquinaria, ¿no? efectivamente, ¿no? Entonces, como bien dices, el coronavirus es un virus ARN, ¿no? Entonces, dentro de todo este material que lo protege va a tener el ARN, que va a ser el material genético de este virus, que ya que se mete a la célula, va a poder utilizar su maquinaria para empezarse a replicar. Va a entrar a esta célula por medio de la proteína S o la proteína espiga. Entonces, esta proteína, la coronita del coronavirus, es lo que va a permitir que se pegue a las células y entonces entre a las células y se empiece a replicar. Esta proteína, la que permite que se pegue a las células y que entre, es la que reconoce la mayoría de las vacunas. Y entonces, al reconocer esta proteína, inmediatamente lo detecta como una amenaza y lo destruye antes de que entre a las células. O bien, si entra a las células, también va a poder reconocer a estas proteínas y va a poder destruir a las células infectadas antes de que la respuesta sea tan grande que ya mate a gran parte de la población celular del órgano que está afectando, en este caso los pulmones. Entonces, dentro de las vacunas que hay para COVID-19, tenemos ahorita 4 como muy bien estudiadas, ¿no? Hay muchas otras, pero bien estudiadas y de las que ya están aprobadas. Bueno, algunas ya están aprobadas para su uso y para su comercialización, van a ser 4. La primera de ellas se llama de vector viral. ¿Qué quiere decir eso? En un virus que no es coronavirus, por ejemplo, un adenovirus o algún otro tipo de virus, se coloca una parte del ARN del coronavirus. Entonces, yo en otro virus diferente inyecto un pedazo de la secuencia de este virus y entonces, por ejemplo, que me codifique o que me pueda presentar esta proteína espija. Entonces, no se va a poder replicar este virus, pero me va a poder generar el reconocimiento de esta proteína y como va a ser un virus que es mucho más fácil de eliminar, me va a permitir que se monte la respuesta inflamatoria, pero
sin que me genere una infección como tal. Es decir, Lore, lo que haces es que un adenovirus es como el virus de la gripe, más o menos. Como un resfriado común. Como ¿no? Este ya está muy reconocido por el organismo, el cuerpo ha estado expuesto prácticamente varias veces por año a este tipo de virus, entonces puede eliminarlo de una forma muy sencilla, ¿no? Ya lo reconoce y lo elimina. Pero el truco aquí es que como va a tener una parte de este coronavirus, además de reconocerme al adenovirus, ya me va a reconocer a esta proteína del coronavirus y a la hora que entre el coronavirus completito, va a poderlo reconocer y va a poderlo eliminar. Es decir, lo que haces es disfrazar un adenovirus como coronavirus y tu cuerpo dice, ese es un coronavirus, ¿no? Y entonces, a la hora que entra coronavirus, lo va a reconocer de inmediato y lo va a poder eliminar. Este tipo de vacunas de vector viral se utilizan en la vacuna de AstraZeneca, se utiliza en la rusa, la Sputnik y la CanSino, que prácticamente son las 3 que ahorita están para la población general aquí en México. Y son las que tienen una sola aplicación, digamos. Algunas, AstraZeneca es de 2 aplicaciones. Okay. CanSino y Sputnik es de una sola aplicación. Okay. El siguiente tipo de vacuna, que es mucho más complejo, vector viral es una situación compleja porque es jugar al caballo de Troya, ¿no? Meterle ahí las proteínas del coronavirus a un virus que es mucho más fácil de atenuar. En el segundo caso, estas vacunas de ADN o de ARN, como la de Moderna o como la de Pfizer, lo que hace es inyectar parte del código genético del virus en el cuerpo, directamente, sin un vector, sin un microorganismo extra. Directamente lo que hace es, en el caso, por ejemplo, de Pfizer, el ARN mensajero de la proteína espiga. ¿Qué quiere decir esto? Que yo directamente estoy metiendo como las instrucciones en el cuerpo de cómo se produce esta proteína espiga. Sin meter absolutamente nada del material genético del coronavirus. Solamente estoy metiendo las instrucciones de cómo hacer el cascarón, por así decirlo. Pero como evidentemente cuando el virus entra, necesita ese cascarón para poder pegarse a la célula y poder meter su material genético, este tipo de vacunas lo que hace es que yo reconozca ya esta proteína sin necesidad de exponerme a el material genético del coronavirus. Puede ser, y en el caso de la de Moderna, utiliza un plásmido del ADN. Es una situación muy similar, pero se utiliza también, esta es de una forma como un poco más, más compleja, porque necesito meter otro tipo de vectores, además de el ARN mensajero. Entonces, como les digo, en estos casos lo que hago es dar como las instrucciones y decir, ok, esto me va a codificar o me va a dar esta proteína espiga. Y entonces, sin yo replicar el virus, voy a poderlo reconocer de manera muy temprana cuando ésta entre al organismo. En este caso, también, tanto Pfizer como Moderna necesitan de 2 aplicaciones, aunque ahorita que veamos la eficacia, vamos a ver algunos estudios nuevos donde probablemente se pueda utilizar una sola aplicación de la vacuna. Otra de las vacunas, como la Sinovac, que es también la que va a llegar este fin de semana aquí al país, y algunas otras que no están disponibles, como Sinopharm o Covaxin, esas sí son virus desactivados. Esas sí, tal cual, inyectan en el cuerpo el virus completo, tanto el cascarón como lo que va conteniendo, el ARN del virus.
se inyecta en el cuerpo esta versión debilitada o inactivada del virus, que es el método más común en cuanto a vacunación, y se monta la respuesta inflamatoria como en cualquier otra infección. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el virus está completamente desactivado, lo que pasa es que no se va a poder reproducir, porque ya no va a tener esa capacidad, pero todavía va a tener la capacidad de generar esta respuesta de reconocimiento y entonces voy a poder generar anticuerpos y generar células que combatan al virus si es que me llego a infectar en algún momento. En el caso del virus vivo atenuado, este virus sigue viable, pero ya no puede causar la enfermedad tan grave. Y finalmente, otras vacunas que siguen en proceso, pero todavía no llegan a México, como la Novavax y la de Sanofi, esas son con base de solamente las proteínas. Solamente inyectan como este cascarón, parte del cascarón del coronavirus, para que se pueda montar esta respuesta inmunitaria, se puedan reconocer estas proteínas como extrañas y se monte la respuesta inflamatoria. Puede ser ya sea de las subunidades de la proteína, en este caso de la proteína espiga, o bien de partículas que se parezcan muchísimo, pero que no sean el virus. Pero son tan similares a este virus que a la hora que entra el virus de verdad, entonces se monta la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune en contra del virus y se elimina de forma muy eficaz. Con cualquiera de estas vacunas, el sistema inmune reacciona, produce anticuerpos y en el momento que entra el virus nuevamente, tanto las células como los anticuerpos lo combaten de manera inmediata y lo eliminan antes de que la respuesta inflamatoria se haga mucho más grande. Ok. ¿Y qué efectividad están teniendo, Lore? Porque, bueno, antes que eso te quería preguntar, ¿cuánto tiempo llevan estas vacunas pues estudiadas? Porque muchos de los argumentos eran, yo no me voy a vacunar porque llevan muy poquito tiempo, porque la sacaron al vapor, porque esto es nuevo, porque, ¿no? Es decir, había muchísimas reticencias, digamos, o mucha gente muy asustada con estos argumentos, ¿no? Es decir, no, pues esa vacuna es muy nueva, no, pues imagínate, se tardaron menos de un año, no, pues imagínate, ¿no? Entonces sí quisiera que nos comentaras cuánto tiempo lleva estas técnicas de ser estudiadas, ¿no? Con otros virus probablemente, ¿no? En el caso de virus desactivados, te digo, es como el método clásico de las vacunas, entonces es un método que lleva muchísimos años ya de estudio, ¿no? En el caso de los otros, de las otras técnicas, son técnicas mucho más nuevas que con coronavirus efectivamente tendrán, de que empezó la pandemia hacia acá, que se están haciendo con coronavirus, pero eso no quiere decir que no se estén haciendo con otro tipo de enfermedades. Se han estudiado para VIH, se han estudiado para ébola, se han estudiado para muchas otras enfermedades que tienen mucho tiempo. O sea, las técnicas ya están bien estudiadas. Y la de ébola fue un éxito, ¿no? Que es mensajero. Mensajero, exactamente. Okay. Y va bastante bien. O sea, son técnicas relativamente nuevas, pero que tienen toda la efectividad y tienen mucho más seguridad que si yo estoy metiendo el virus completo. Ok, muy bien. Y pues cuéntanos qué efectividad están teniendo todas estas vacunas. ¿Cuáles son las eficacias? ¿No? Que creo que eso es también algo que, una situación que a todos nos mete un poco de ruido, ¿no? Y cuántos y cuántas personas y al cuánto tiempo y cuándo ya voy a ser inmune por siempre. Entonces, en el caso de la eficacia, una cosa va a ser como la eficacia general y otra cosa va a ser la eficacia contra casos graves. Si se dan cuenta, en el caso de Moderna, en el caso de AstraZeneca, en el caso de Novavax, en el caso de Sputnik, que es la rusa, y en el caso de Pfizer, la eficacia contra casos graves es del 100%, entre el 90 y el 100%. 85% una de Johnson & Johnson que están estudiando por ahí, pero prácticamente tienen
el 100% de eficacia contra la enfermedad grave. Y eso es una situación bastante favorable. ¿Por qué? Porque en todo caso de que me dé, muy probablemente no me va a dar una forma grave de la enfermedad y no me voy a morir. A lo mejor voy a tener síntomas, pero no me voy a morir por la enfermedad. No va a ser tan grande la respuesta que me lleve a la muerte o a secuelas importantes. En el caso de la eficacia general, que quiere decir solamente si me voy a enfermar o no me voy a enfermar, en el caso de Pfizer, por ejemplo, tiene una eficacia de hasta el 95%. Quiere decir que de 100 pacientes que reciben la dosis, 5 van a poder enfermarse todavía. En el caso de Moderna, tiene una eficacia de 94%, AstraZeneca tiene una eficacia del 70% y Sputnik del 91%. Entonces, son eficacias bastante decentes, ¿no? Y casos graves prácticamente se ven 0, 1, 0 casos graves y en el caso de los pacientes vacunados comparados con los controles. Los controles sí tienen muchísimos más casos graves y muchísimas más muertes que se van teniendo. ¿Cuál va a ser otra de las limitaciones para muchas de estas vacunas? El tipo de almacenamiento. Y por eso la distribución de las vacunas se ha vuelto una situación un poquito complicada. ¿Por qué? Porque necesitan temperaturas muy bajas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la de Pfizer, necesita temperaturas de menos 70 grados para estar almacenada, si yo no la voy a utilizar. Por eso las citas, por eso el tiempo muy específico de cuándo se va a vacunar con esta vacuna en específico. ¿Por qué? Porque si bien pueden durar un tiempo fuera de estas temperaturas extremas, por ejemplo, 5 días entre 2 y 8 grados, que es prácticamente en refrigeración, el transportarlas y el mantenerlas, si no se están usando, puede llegar a ser complicado. Por eso se están utilizando diferentes tipos de vacunas que son mucho más fáciles de almacenar. Por ejemplo, la de AstraZeneca, que puede durar 6 meses en refrigeración y que no requiere estas temperaturas tan bajitas como la de Pfizer, por ejemplo, ¿no? En el caso de CanSino, se ha visto una eficacia general del 65% y de Sinovac todavía están algunos estudios corriendo, en algunos han encontrado una eficacia de menos del 60%, pero en algunos otros casos, o sea, esta eficacia menor del 60% la han visto solamente en trabajadores de la salud, que están expuestos todo el tiempo a pacientes con COVID, pero en la población general encontraron una eficacia del 91%, ¿no? Entonces, para la población general tiene una eficacia bastante buena. Claro, y me voy a regresar un poquito. Cuando hablabas de casos graves y muertes con control, es decir, con el grupo control, lo que estabas diciendo es que en la tercera fase, digamos, de investigación, donde se inyecta la vacuna a un grupo y placebo a otro grupo, pues hubo mucho más casos de muerte, digamos, y graves, cuando inyectaban placebo, digamos, que cuando se inyectó la vacuna como tal. Eso quiere decir que tiene una eficacia muy alta. Efectivamente, ¿no? O sea, prácticamente ningún paciente, o en el caso de Pfizer, en un paciente de todos los que tuvieron, que fueron, sí fueron ensayos bastante grandes, tiene una eficacia bastante buena, ¿no? Y tiene una protección muy importante contra los casos graves. Okay. Y yo aquí quiero decirle a quien nos está escuchando que puede hacer preguntas por el medio del chat del canal de YouTube de Difusión IFAC. Y si no lo tienen activado, por favor, apáguenlo, o sea, sálganse, háganle lo que se llama refresh, que es que se salen y vuelven a entrar y entonces se les va a activar el chat para que puedan escribir sus preguntas o comentarios y los vamos a leer para la doctora Reyes. Muy bien, entonces esta es la efectividad, ¿no? Esta es la efectividad y la eficacia
Ok. Pero recuerden que la mayoría de estas vacunas requieren 2 dosis, ¿no? En el caso de Pfizer, con 21 días de diferencia, más o menos. En el caso de AstraZeneca, 28 días de diferencia entre la aplicación de la primera dosis y la segunda dosis para poder alcanzar estas eficacias que estamos viendo. Recientemente, y con recientemente me refiero a hace más o menos 2 días, este es un estudio que de verdad salió hace muy poquito, juntaron más o menos a 21,000 pacientes que recibieron la vacuna de Pfizer, 21,000 pacientes con placebo, y lo que vieron fue que después de la primera dosis, solamente de una dosis, tuvieron así, de manera rápida, más o menos a la semana, un 70% de eficacia contra la enfermedad. Pero después de los 14 días de esa primera dosis y antes de que se les aplicara la segunda dosis, en el caso de Pfizer, tiene una efectividad del 92% con una sola dosis. Cuando ya se aplica la segunda dosis, se vuelve a tomar, se vuelve a calcular esta efectividad y 7 días después de la segunda dosis, la eficacia es del 95% que es lo que reporta Pfizer en su vacuna. ¿Qué es lo que están planteando ahora? Ok, si después de 14 días de yo tener esta primera dosis ya tengo una eficacia del 92.6% contra la enfermedad de coronavirus, probablemente una opción de vacunación sea solamente aplicar una dosis a la población en general para poder abarcar a muchísima más población en vez de dar 2 dosis donde realmente la eficacia cambia poco. ¿Cómo se mide la eficacia, Lore? Tienen que calcular a cuántas personas durante ese tiempo les da la enfermedad. Okay. Y a cuántos les da enfermedad grave. Por eso, como les mencionaba, una cosa va a ser la eficacia general y la otra la eficacia contra casos graves. La eficacia contra casos graves en la mayoría de las vacunas está casi al 100%. Es decir, que si me puede dar la enfermedad, sí me puede dar, a pesar de que la tenga, eso es la eficacia, ¿no? O sea, la eficacia así general es ¿qué tan probable es que me dé la enfermedad? Tienes un 95% de eficacia, entonces, de 100 personas, a 5 les va a dar la enfermedad. Pero a esas 5 que les va a dar la enfermedad, les va a dar una enfermedad leve. Por eso la importancia de la vacunación, porque no solamente evita las infecciones, sino que evita la muerte cuando se llega a presentar la enfermedad. Sí, aquí Lourdes de la O dice esto, ¿no? ¿Cómo se han medido la eficacia? ¿No? Era la pregunta también. ¿Cómo es que la miden? Justo es eso, ¿no? Entonces, ven todos los pacientes que ya fueron vacunados y de esos que fueron vacunados comparados con los pacientes que recibieron placebo, ¿cuántos se enferman? Y de esos que se enferman, ¿cuántos tienen enfermedad grave y cuántos se mueren? Y entonces con eso calculo tanto la eficacia como la eficacia contra casos graves. Ok, muy bien. Y bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿a quién no se le debería aplicar la vacuna? Pero antes de esto, dice, ¿y la eficiencia en casos graves de CanSino? La de casos graves de CanSino todavía no está. Okay. Pero les digo, o sea, la mayoría todavía faltan muchos resultados. Acuérdense que finalmente son vacunas que se han aprobado como emergencia. Entonces, los datos completos todavía no están. Siguen sobre la marcha, pero generalmente sí se han visto buenos resultados en cuanto a eficacia contra casos graves en todas las vacunas. Ok. Dice aquí Lourdes de la O, es decir, 1 o 2 semanas después. Sí, 2 semanas después es cuando ya se tiene una buena inmunidad. Ok. Y Claudia Lizardi dice que quisiera que te preguntáramos, ¿a quién no se debe aplicar la vacuna? Y es el tema que sigue, ¿no? Es decir, sí, ahorita vamos a ver
Efectos adversos, digamos. Efectos adversos y a quienes sí y a quienes no se les puede aplicar estas vacunas. Claro, ¿y qué técnica es más efectiva para rangos de edades? A lo mejor nos puedes también responder eso. Claro que sí. Ok, muy bien. Entonces, esta es otro estudio que acaban de sacar también hace poquito de la población de Israel. Los israelíes ya prácticamente terminaron de vacunar a toda su población. Y entonces lo que vieron ellos es que después de un mes de la primera dosis, se redujo de manera importante, 85% los contagios. Entonces, la vacunación es una muy buena técnica para empezar a frenar esta pandemia, ¿no? Ahora aquí viene esta parte que también es muy importante, ¿no? A quién sí y a quién no se le aplica la vacuna, ¿no? Y creo que de esto han salido muchísimos mitos, que sí, que sí no, que si yo estoy enfermo, que si tengo diabetes. Hace poquito salió una publicación por ahí que a pacientes con diabetes y con hipertensión no se les podía aplicar la vacuna, al contrario, son la población vulnerable y son la población a la que se le tiene que aplicar la vacuna, ¿no? Entonces, en realidad, la única contraindicación para la aplicación de las vacunas es que, sobre todo para las de ARN mensajero como la de Pfizer, es que se tenga antecedente de una reacción alérgica grave. Pero con reacción alérgica grave nos referimos a anafilaxia. Pacientes que tuvieron que terminar en el hospital por alguna reacción alérgica donde se les cerró la garganta, donde tuvieron que aplicarles adrenalina, donde tuvieron que estar hospitalizados por esta reacción alérgica. Reacciones alérgicas así de graves. Otra contraindicación, y esta contraindicación en realidad es para la aplicación de la segunda dosis, es que se tenga una reacción alérgica inmediata a la dosis. Es decir, con la primera dosis me dio una reacción alérgica, entonces ya no es recomendable aplicar la segunda dosis de la vacuna. O una reacción alérgica al polisorbato, que es el vial, o sea, el líquido en donde va viajando este ARN mensajero. Esas son las únicas contraindicaciones reales que ha dado la CDC para la aplicación de la vacuna. Se dice que hay que tener precaución en la vacunación cuando hay cualquier reacción alérgica inmediata, ya sea a esta vacuna o a algún antecedente de una reacción alérgica a otras vacunas o algunas otras terapias inyectables. Entonces, si me puse la de la influenza y me dio una reacción alérgica, ok, se valora qué tan fuerte fue esa reacción alérgica, pero me puede aplicar la vacuna de COVID con precaución y con vigilancia, que finalmente es parte del protocolo, estar vigilados durante al menos 30 minutos después de la aplicación. Y quienes sí pueden proceder sin mayor problema para la vacunación, pacientes que tengan alergia a cualquier medicamento. Porque justo al principio decía, no, es que si eres alérgico, mejor ni te la pongas. No, en realidad, alergia a los medicamentos, alergia a cualquier alimento, a las mascotas, al pelo de gato, a algún veneno, al látex, a cualquier situación ambiental, o el antecedente de que yo tengo un hermano que es alérgico a todo, eso se puede proceder sin mayor problema con la vacunación. Entonces, no es ninguna contraindicación. Ok, aquí me preguntan, Yuri Valencia, ¿qué vacuna se aplicó en Israel? Regresándonos un poquito. La de Pfizer. Pfizer, ok. Y Diana Rico dice, ¿las embarazadas se pueden vacunar? Por ahora no está completamente indicado para la población general. ¿Por qué? Porque no hay suficientes estudios. Pero en el caso de la población embarazada que es personal de salud y que está en primera línea, hay muchas mujeres embarazadas que se están vacunando y hasta ahora no han encontrado que causa alguna alteración en la morfogénesis, en la formación del bebé, ni han visto que haya generado algún problema de parto pretérmino o alguna situación adversa en las mujeres embarazadas. Todavía no están todos
como la cantidad suficiente de mujeres embarazadas que se hayan aplicado la vacuna para poder generalizar y para poder hacer una recomendación de la vacuna, pero hasta el momento del personal de salud, mujeres embarazadas que se han aplicado la vacuna, incluso en el primer trimestre, no han tenido por ahora efectos adversos que contraindiquen la aplicación. Okay. ¿Y menores de 18, por qué no? Menores de 18 y menores de 16. En el caso de Pfizer, se permite la aplicación a mayores de 16 años. En el caso de AstraZeneca y de todas las otras vacunas, todavía no se autorizan para el uso en menores de edad. No es porque les vaya a pasar algo, pero generalmente el cómo se va estudiando y el cómo se van haciendo las fases clínicas de los estudios de las vacunas dejan para el final a las poblaciones de riesgo como niños y embarazadas. Entonces, en realidad no es porque algo malo les pase, sino porque todavía no hay estudios. Ya empezaron a arrancar los estudios con Astra y con Pfizer en población adolescente y en niños, pero todavía no hay datos concluyentes. Okay. ¿Qué más con las poblaciones especiales? En realidad son vacunas que son bastante nobles. Entonces, por ejemplo, pacientes que ya tuvieron infección por coronavirus se pueden vacunar. ¿Qué es lo que pasa? Como obviamente cuando ya tuve la infección, sí genero anticuerpos, pero esos anticuerpos se ha visto que duran poquito, ¿no? Entonces, más o menos han visto que duran la inmunidad natural, por así decirlo, la que yo generé porque me infecté, aproximadamente 3 meses. Entonces, pacientes que ya tengan más de 3 meses de que tuvieron la infección por coronavirus pueden ser candidatos a vacunarse porque probablemente después de esos 3 meses ya no sean tan efectivos los anticuerpos que tienen y necesiten el refuerzo de la vacuna. Si tienen menos de ese tiempo, en realidad todavía van a tener anticuerpos efectivos y no es necesario que se vacunen hasta que pase ese periodo. Okay. En el caso de pacientes con antecedente de manejo de anticuerpos monoclonales o plasma convaleciente, que son estos tratamientos experimentales que se están utilizando en pacientes con enfermedad grave, se dice que esperen aproximadamente 90 días después de estos tratamientos para poder aplicarse la vacuna. Entonces, hasta 3 meses después se pueden aplicar la vacuna, igual que los pacientes que tuvieron infección. Ok, aquí me dice María Elena Bautista, me puse la vacuna tetravalente para influenza y me dicen que debo esperar un mes entre la aplicación de esta vacuna y la de COVID-19 para evitar alguna reacción. ¿Qué dices tú? Efectivamente, no es necesariamente todo el mes, pero sí se recomienda que sean al menos 14 días entre la aplicación de una vacuna y la otra, de la que sea. ¿Por qué? Porque para cada vacuna yo voy a montar una respuesta inflamatoria. Entonces, si yo pongo muy juntas esas dos vacunas, esa respuesta inflamatoria se me puede descontrolar. Okay. Entonces, sí es recomendable que las recomendaciones de la CDC son al menos 14 días después de la aplicación de cualquier vacuna, no necesariamente el mes. Ok, y ya viene la otra que Claudia Lizardi dice, se recomienda la vacunación en enfermedades autoinmunes. Aquí estoy viendo que es algo que vas a tocar, un tema que vas a tocar. Efectivamente, entonces, pacientes con VIH o pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, con cáncer con VIH, si está controlado, se puede aplicar. Si los pacientes con VIH tienen la enfermedad controlada, su conteo de células está controlado y está dentro de límites aceptables, se puede aplicar la vacuna sin riesgo a que vayan a contraer la enfermedad. En el caso de las enfermedades autoinmunes, igual, ¿no? Porque antes al principio decían, no, si tienes alguna enfermedad autoinmune, ni te vacunes. No, en realidad, si la enfermedad autoinmune de base está controlada, se puede aplicar la vacuna sin mayor problema. Otros pacientes que también tenían ahí un poco de duda eran pacientes que tenían antecedente de síndrome de Guillain-Barré, o sea, una parálisis, o parálisis facial, que es la parálisis de Bell, también se les puede aplicar. Y esta es
una población que pocas veces se toma en cuenta, pero que se han encontrado que en estos pacientes se tiene que manejar cierta precaución con la aplicación de la vacuna. Personas con rellenos estéticos, personas que se ponen relleno en los labios, relleno en facial sobre todo, se ha visto que estos pacientes cuando les aplican la vacuna pueden tener hinchazón en el sitio donde les aplicaron el relleno. Entonces, no ha sido una reacción grave, pero sí se ha tenido que manejar, por ejemplo, con esteroides. Entonces, a todas esas personas que les gusta como esta parte de la medicina estética, sí hay que mencionarlo a la hora de aplicarse la vacuna, porque sí puede haber una respuesta que nos genera ahí un poco de malestar. Les digo, no es una situación grave, pero sí genera una respuesta inflamatoria local en los sitios donde hubo este relleno estético. Ok, y aquí dice Patricia Higuera, ¿una persona con herpes zóster se puede vacunar? ¿Hay riesgo? Si está activo, hay que esperar. De hecho, o sea, es como la misma indicación para cualquier vacuna. Si estoy con una enfermedad activa, hay que esperar a que pase la enfermedad aproximadamente 14 días. ¿No? Es como misma indicación de la influenza. Si tienes gripa, no te vacunan de la influenza. ¿Por qué? Porque ya se está montando una respuesta inflamatoria en ese momento y yo con la vacuna voy a empezar a montar otra. Entonces, monto 2 respuestas inflamatorias y sí puedo tener mucho problema. Entonces, con ninguna enfermedad, sobre todo infecciosas activas, se puede aplicar la vacuna hasta que pasen 14 días de que se solucionó la infección o la enfermedad. Es decir, que si tienes herpes zóster, pues si no está activa, sí te lo puedes. Exacto, Sí te puedes si yo tengo el antecedente de herpes zóster, pero en este momento no lo tengo y tengo más de 15 días que no lo tengo, me puedo aplicar la vacuna sin mayor problema. Ok, Fernanda Pinto dice, ¿cómo podemos saber qué vacuna es la que nos ponen? Generalmente, cada que te ponen la vacuna, la que sea, te entregan un papelito. Y en ese papelito, en la parte de abajo, viene tanto el lote de la vacuna como la marca de la vacuna que te van a aplicar. Okay. Y en el caso de que se requiera una segunda dosis, ahí mismo te ponen el día que te toca la segunda dosis. Ok. ¿Ha tenido alguna de estas vacunas más eficacia en algún grupo de edad, digamos? No. No, pero o sea, justo por esta situación, ¿no? Solamente se ha visto en adultos y no se ha visto tanto en poblaciones especiales, ¿no? O sea, ahorita obviamente van a empezar a salir los resultados en adultos mayores, pero porque ya empezaron a vacunar a los adultos mayores como de la población general. Que yo había leído que cuando se usa adenovirus, que era más eficaz en adultos mayores o bueno, adultos mayores de 40 por lo menos, porque ya habían tenido como mucha exposición a adenovirus durante toda su vida, digamos, y entonces era mucho más fácil que la respuesta se echara a andar, digamos. Que se echan a andar la respuesta inmune. Ok, entonces sí puede ser, digamos que los sí podría ser. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hablar de los efectos adversos, que es algo que también creo que muchos tenemos mucho miedo y muchos dicen muchas cosas, unos dicen que sienten que se mueren y otros dicen que no les pasó nada y que qué tal si les inyectaron agua y les tocó placebo en vez de vacuna, ¿no? Entonces, no, ahorita sí es vacuna o vacuna, no hay ya no están en estas fases controlados a menos que alguien haya decidido entrar como alguna de las fases de investigación de alguna de las vacunas. Las que se están aplicando ahorita a la población son vacunas sí o sí. Pueden dar varios efectos secundarios. Y los efectos secundarios pueden ser inmediatos, pueden ser a los 15 minutos o pueden ser a los 2 o 3 días de la aplicación. Generalmente, los pacientes que hacen efectos adversos graves, de manera inmediata sí pueden tener sensación de muerte inminente, sienten que se mueren, pero como vimos prácticamente es un paciente
de un montón, ¿no? Ahorita en realidad los efectos adversos graves han sido pocos con cualquiera de las vacunas. Se puede sentir más o menos a los 15 minutos sensación de frío o calor y en un par de días sí se puede llegar a presentar fiebre, escalofríos o fatiga. Estos síntomas constitucionales se quitan con 500 miligramos o 1 gramo de paracetamol y no es necesario hacer otra cosa, y son síntomas que me están diciendo que sí se está montando la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune. Entonces, no se asusten si de repente los tienen. Son incómodos, pero quiere decir que estoy generando inmunidad. Otro de los efectos comunes son los efectos cutáneos. Entonces, en la piel sí se ha visto que algunos pueden presentar anafilaxia, algunos pueden presentar comezón, enrojecimiento en la zona o un poco de hinchazón en la zona, ¿no? Pueden tener ya a los 15 minutos palidez, sudoración, la piel muy húmeda, sensación de calor facial, y en un par de días sí duele, eso sí se los puedo decir de primera mano, sí duele, y puede durar un par de días el dolor en el sitio de la aplicación. Uno puede tener linfadenopatías, es decir, los ganglios que están cerca de la aplicación se pueden inflamar. Eso también me está diciendo que se está montando una respuesta inmune adecuada. En cuanto a efectos neurológicos, muy poquitos pacientes, pero los han presentado, y como los han presentado se tienen que reportar. Pueden presentar confusión, desorientación, mareo, aturdimiento, debilidad o pérdida del conocimiento. O se pueden llegar a desmayar. Entonces, es por estos síntomas neurológicos que una vez que se les aplica la vacuna, la que sea, se tienen que quedar más o menos media hora en observación. Porque generalmente es cuando pasan estos efectos adversos mucho más graves. Ya en el caso de los 2 o 3 días después de la aplicación, lo más que puede llegar a pasar es un dolor de cabeza. En el caso de alteraciones respiratorias, solo en caso de que haya un proceso de anafilaxia, sí me puede dar broncoespasmo, me puede dar dificultad para respirar, pero también por esta situación se mantienen en vigilancia y hay siempre personal médico que los pueda atender de manera inmediata durante estos minutos posteriores a la aplicación. En el caso del sistema cardiovascular, se puede bajar la presión, puede dar un poco de taquicardia, pero fuera de eso, igual, o sea, son efectos que dan de manera casi inmediata. Ya después de unos días de la aplicación ya no hay mayores efectos cardiovasculares. En el caso de molestias gastrointestinales, puede dar náusea, pueden dar vómitos o puede dar diarrea. Y en el caso de molestias musculoesqueléticas, sí pueden generar dolor de músculos o articulaciones, pero generalmente ya son a los días después. Entonces, si se dan cuenta, son síntomas que pueden llegar a pasar, pueden llegar a ser molestos, pero al final me están dando como esta respuesta de que sí estoy generando los anticuerpos y sí estoy generando mi respuesta inmune adecuada por si me llego a enfermar. Muy bien. Aquí tengo una pregunta que es, ¿una persona diabética no controlada se puede vacunar? Dice Patricia Higuera. Depende de qué tan no controlada. O sea, porque si es un paciente que dice, ok, no está controlado, pero porque tiene 250 de glucosa. Ok, o sea, se puede aplicar, ¿no? Obviamente hay que tratar de mantener controlada esta enfermedad de base, pero se puede aplicar. Diferencias que me dicen, ¿saben qué es? Que es un paciente diabético que trae 600 de glucosa y probablemente en cualquier momento lo tenga que llevar a un hospital por esa complicación de la diabetes. Ok, dice que mayor de 85 años. Sí, sí se puede. Sí se puede. Okay. O sea, si el descontrol no es tan grande que requiera manejo hospitalario en ese momento, se pueden vacunar. Ok, dice aquí Fernanda Pinto, ¿cuánto dura la inmunidad de las vacunas? Se decía que solo 3 meses. 3 meses es cuando a mí me dio la infección y generé yo solito mis anticuerpos.
Eso es lo que han visto que dura más o menos, sobre todo en los casos moderados graves. En los casos leves, incluso han visto que no se genera como muy bien esta respuesta y entonces me puedo infectar incluso antes. En el caso de las vacunas, como siguen corriendo los estudios de las primeras dosis, hasta ahora lo que se tiene así un poco más certero son 8 meses de protección. 8 meses de protección. 8 meses. Ok, dice aquí Lourdes de Lao, ¿cuáles son los aspectos más importantes aún por investigar? Uno, y yo creo que el más importante es ¿cuánto tiempo va a durar la inmunidad? ¿Cuánto tiempo? La que sigue va a ser qué tan efectivo y qué tan seguras van a ser para las poblaciones vulnerables, ¿no? O sea, pacientes embarazadas y niños y adolescentes. Muy bien. Pero les digo, esto es parte como del proceso habitual que se tiene en la investigación de vacunas. Ok. Dice aquí Claudia Lizardi, ¿con más o menos 400 de glucosa se puede aplicar la vacuna? En esos casos sí es preferible controlar primero la glucosa y después aplicar la vacuna. Ok. ¿En los casos de epilepsia? En casos de epilepsia, igual, si las crisis han estado controladas, si la frecuencia de crisis ha estado estable, se pueden aplicar la vacuna. Ok, y no está contraindicada con ninguna medicación. No está contraindicada ninguna medicación hasta el momento. Muy bien. Dice María Elena Bautista, gracias a la doctora Lorena Reyes y a ti, Gaby, por invitarla. Gracias, María Elena. Dice Lourdes de Lao, gracias, IFAC, Gaby y doctora Reyes. Y dice Claudia Lizardi, ¿cómo nos debemos de seguir cuidando después de vacunarnos y por qué? Súper importante. Hay que seguir con todas las medidas. Lavado de manos, uso de gel antibacterial y uso de cubrebocas, aunque yo ya esté vacunado. ¿Por qué? Porque la vacuna solo me está protegiendo a mí. Si a mí me llega el virus, tal vez lo voy a eliminar de manera rápida y no me va a dar la enfermedad grave, pero eso no quiere decir que no lo esté portando. Y eso es algo que también se está estudiando todavía, ¿no? Sobre todo en estas poblaciones que ya tienen más gente vacunada. O sea, ¿qué tanto la vacuna me va a evitar ser el transmisor de la enfermedad? Es decir, que puedes no es lo mismo, o sea, que yo monte mi respuesta y entonces no se prolifere muchísimo el virus y lo corte, pero mientras yo estoy atacando ese virus, yo puedo contagiar a alguien. Y si es alguien que es vulnerable, le puede dar la enfermedad grave. Entonces, a pesar de que yo esté vacunado, tengo que seguir con las medidas de higiene, de sana distancia, de uso de cubrebocas. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe qué tanto va a funcionar la vacunación para evitar que siga siendo yo contagioso, que lo pueda seguir transmitiendo. O sea, porque me está protegiendo para que no me dé la enfermedad grave o para que no me dé la enfermedad. Pero yo puedo portarlo. Y entonces, si alguien no está vacunado, se puede llegar a infectar. Ok, muy bien. Entonces, ¿se hace algún estudio de anticuerpos para saber si es efectivo? Súper importante. Se puede hacer, pero es bien importante que se fijen muy bien hacia qué, o sea, hacia qué van los anticuerpos. Algunos de los estudios de anticuerpos que se hacen aquí en México son hacia los antígenos, no hacia las proteínas específicas. Si se acuerdan, en esta diapositiva les puse las diferentes proteínas. La vacuna, por ejemplo, de Pfizer es para la proteína S, pero algunos de los estudios que miden los anticuerpos van para la proteína E o para algunas otras proteínas de la cápsula del virus. Entonces, a lo mejor yo me hago el estudio y si yo no sé hacia qué va dirigido el anticuerpo del estudio que me estoy haciendo, puede que salga negativo. Y no quiere decir que es porque no genere anticuerpos, sino que el estudio va dirigido contra otra parte del virus que no va. Entonces, muchas veces los estudios que se están haciendo aquí son para otras proteínas y no para la proteína S. Entonces, salen negativos a pesar de que a mí ya me vacunaron. Ok.
Dice Patricia Higuera, ¿una persona con neurofibromatosis se puede vacunar? Sí. Si está controlada, o sea, si no tiene crisis y si solamente están como los neurofibromas, no hay mayor contraindicación. Muy bien. Pues ¿No? ya no Y tenemos... esto, sobre todo en pacientes que tienen cualquier enfermedad, acuérdense, aquí es riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, si está controlada la enfermedad de base, prácticamente ninguna está contraindicada para poder aplicarse la vacuna. Claro, es más riesgoso enfermarse que ponerse la vacuna, digamos. Exactamente. Muy bien. Pues ya no tenemos otra pregunta. ¿Quieres agregar algo, doctora Lorena Reyes? Pues espero que les haya dado un poco el panorama, porque creo que hay mucha desinformación, muchas cosas que no conocemos y que en realidad a veces el lenguaje que utilizamos para tratar de explicar se vuelve muy confuso, sobre todo con este tipo de vacunas, ¿no? O sea, son tecnologías muy avanzadas, son tecnologías difíciles de utilizar, difíciles de comprender y a veces nos dan mucho miedo, ¿no? O sea, no les van a aplicar ningún chip, no les van a modificar el ADN, o sea, si se dan cuenta, ninguna de las vacunas hace eso. O sea, ninguna de las vacunas, es más, ni siquiera utilizan como tal, la mayoría, el ADN como tal del bicho, ¿no? O sea, utilizan pedazos muy pequeñitos para que se reconozca a la envoltura del bicho, nada más. Ni se les va a meter el ADN a ningún lado, ni les va a modificar el ADN, ni vamos a tener antenas 5G, ni nos van a, a cambiar ahí, a hacer robots por aplicarnos la vacuna, ¿no? Suena raro porque es tecnología complicada y técnicamente difícil de manejar y de entender, pero son vacunas que a pesar, o sea, en realidad es un récord que lo hayan tenido en el tiempo en el que se ha tenido, pero que hasta ahora han demostrado muchísima seguridad en cuanto a efectos adversos y en cuanto a perfil de eficacia. Claro, ni nos van a borrar el recuerdo de ese amor como cuando nos toman la temperatura. Tampoco, quisiéramos, pero no, Pero tampoco lo no. van a hacer. Ok, muy bien. Dice aquí Diana Rico, muchas gracias, doctora Lorena Reyes y Gaby. Y dice Claudia Lizardi, gracias por esta conferencia y gracias a la doctora Reyes por su dedicación y paciencia. Porque yo creo que esto que dijiste es bien importante, Lore, que efectivamente esta información es muy confusa, que es difícil de entender por la tecnología que significa, que es difícil de entender por la ansiedad que nos da pues no saber qué va a pasar, ¿no? Por la ansiedad que nos da estar tanto tiempo encerrados y cuidándonos y no podemos predecir qué va a pasar, entonces todo el mundo está con una ansiedad como muy alta, ¿no? Y yo creo que este tipo de conferencias, digamos, y con personas como tú que son tan preparadas, nos da como cierta seguridad, ¿no? Que nuestro cerebro pueda predecir qué sigue, con qué nos vamos a encontrar y que además si nos dedicamos a la salud mental, podamos pasar esta información responsable, de tal manera que no se vuelva una infodemia y nos enferme por ansiedad, ¿no? Y porque estamos asustadísimos todos. No queremos enfermarnos, digamos, de infodemia, y queremos pasar esta información así clara y sencilla a las personas que atendemos también, si somos psicoterapeutas, o nuestros familiares o nuestros amigos, si no nos Claro, dedicamos incluso a a eso. nosotros mismos, ¿no? Les digo, muchas veces dicen, vacuna ADN, ah, caray, ¿cómo? O sea, ¿me van a meter ADN de quién? ¿Por qué van a cambiarme el ADN, no? Vectores virales, o sea, me van a meter más virus, ¿por qué me van a meter un virus para cuidarme de otro virus, no? Entonces, es bien importante tener la información clara, poder entender esa información para que yo esté tranquilo y para poder entonces ahora sí hacer difusión responsable de la información que estoy teniendo. Claro, o sea, y sobre todo ayudar para la cuestión de la ansiedad, ¿no? Es decir, Claro, quitar todos estos miedos y estas preocupaciones de me vacuno, no me vacuno, no, es que qué tal si me cambian, no, es que qué tal si me da, y es que qué tal entonces si por la enfermedad ya no me la puedo poner, o porque yo soy alérgico al pelo de gato, entonces ya no me la puedo poner, ¿no? Entonces es bien importante tener la información bien clara. sobre todo porque es inminente, digamos, porque es el recurso
más rico, digamos, más confiable que tenemos en este momento para poder salir de esta situación. Claro, y para poder ya tener un poco de libertad y empezar a salir, les digo, no salir sin todas las medidas, pero empezar como paso a paso a salir ya de esta pandemia que ya prácticamente tenemos aquí en México un año batallando con esto. Un año, sí. Dice Patricia Higuera, muchas gracias y felicidades. ¿Queda grabada esta conferencia? Sí, Patricia, queda grabada en nuestro canal de YouTube, que es Difusión IFAC. Ahí va a quedar grabada y pueden verla y compartirla todas las veces que sean necesarias para que todos estemos tranquilos. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, doctora? Pues nada, cualquier cosa que necesiten, saben que aquí estamos para aclarar todas sus dudas. Si no salen ahorita, pero si salen después, con mucho gusto nos pueden contactar para que tengan la información correcta y con cero preocupaciones a la hora de la aplicación de las vacunas. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Lorena Reyes Santos. De verdad, gracias por tu generosidad, gracias por darnos estos conocimientos y espero que podamos tenerte pronto aquí también en Espacio en Equilibrio, que es un espacio de difusión sobre salud y salud mental del Instituto de la Familia. Yo soy Gaby Martín del Campo, estoy a cargo de este espacio y pues te esperamos muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias a todos. Gracias a todos. Bye, bye.